Buenos Tema, días, temazo. bienvenidas a esta sesión de Leer la Ciudad del Club de Lectura en Línea de Deriv Lab y la editorial El Caminante. Hoy presento este tercer título de esta temporada especial de libros escritos y comentados por mujeres. En este caso se trata de Armada de Palabras, con textos de Denise Scott Brown, publicado por Arquine. Y bueno, tenemos como a tres invitadas muy interesantes y cada una con una relación muy personal y especial con el libro y también con la autora. Está Daniela Arias, Andrea Griborio, que aparte desde la editorial nos va a contar un poquito esta historia de la traducción de los textos al español. Y Jimena Jogreve, o Greve se pronuncia. Como Eh, quieras. Bueno, bienvenidas. En este caso estoy batallando un poco con la transmisión en vivo, pero bueno, si salimos en vivo en algún momento, estaremos recibiendo preguntas y comentarios por redes sociales. Más adelante podremos compartir la reseña y este video en el canal de YouTube y en la página web del proyecto, que es leerlaciudad.com. Entonces, bueno, bienvenidas y aquí seguiré tratando de resolver estos problemas técnicos. Gracias. Voy a continuar yo un poco contando la historia de cómo aparece este libro. Bueno, así lo habíamos platicado un poquito en el backstage, digamos, antes de empezar. Armada de Palabras realmente es la traducción al español, al castellano, de un libro que ya Denise Scott Brown había editado con la Architectural Association, la que había sido su escuela en su momento, y que reunía una serie de textos además con distintas fechas, y para el que tenga la oportunidad de leerlo, pues es curioso porque hay textos desde muy recientes, de los años 2000, digamos, hasta textos de los años 60, 70 que ella había escrito, algunos ya los había publicado en algunas revistas, en algunos medios, y como este libro, que entre otras cosas, pues siempre, por muchos años, y eso Daniela seguro tiene conoce mejor el detalle que yo, pues había sido un poco pues la acompañante de Robert Venturi, que pues hoy cumple además 2 años se cumplen 2 años de su muerte, por casualidad. Bueno, por casualidad que sea hoy este foro, ¿no? Y básicamente este libro fue, la verdad, una excusa. Nosotros desde muchísimos años, desde Arquine, nos interesaba mucho pues, el personaje, nos interesaba mucho el trabajo de Denise Scott Brown y queríamos poder tenerla dentro del marco del Congreso Arquine que hacíamos para entonces. Eso fue en el año, estamos hablando de 2012. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a una persona que fue fundamental para que este libro fuese posible, que es Cristina Galván. Cristina en ese momento trabajaba como asistente de Denise, en el despacho de Venturi y Scott Brown, y a través de ella un poco nos acercamos y nos dijo, no, pues tienen que convencerla, tienen que venir a verla, y convencer a una persona de 80 años, más de 80 años, de que viaje, que salga de su zona de confort, no es un tema ni de dinero, o sea, tiene que haber algo como mucho más atractivo por detrás. También a estas edades, pues tampoco los convences diciéndole, pues quieres conocer una nueva ciudad, o sea, teníamos que tener un arma, que realmente hiciera que Denise quisiera venir a México. Recuerdo que volamos a Nueva York, concertamos una cita con ella, a la que también llegó, por ejemplo, con Venturi, y llevamos hasta una maqueta. Ya habíamos visto el libro y le queríamos proponer, digamos, nuestra arma bajo el brazo para que ella quisiera venir a México, era proponerle hacer la versión en español de este libro, ¿no? Y al principio ya no estaba muy convencida, que lo quieren traducir. Por lo tanto, digamos, si bien es una persona, y si leemos el libro podemos verlo, que ha viajado, no solo viajado, ha vivido en muchísimos países y conoce de muchas culturas, América Latina no era una de las que, digamos, con las cuales tenía relación. Y básicamente, me acuerdo que hasta habíamos hecho ya una primera edición de esto, que empezó a hacer una colección de libros de texto de Arquine, que era la de Legorreta, y hasta montamos una maqueta falsa, nos inventamos una portada y se lo entregamos como si el libro ya estuviera hecho, pero adentro era el libro de Legorreta.
Y así en una comida la fuimos convenciendo, nos contó que México, pues que no sabía muy bien si venir a México, porque la única vez que había tenido oportunidad de venir a México era precisamente en el 91, que ya lo revisamos bien la fecha, cuando le habían entregado el premio Pritzker a Venturi, por razones obvias, que era que ella estaba molesta, porque el premio se lo habían entregado solo a él, ella no había querido venir a México, y por lo tanto no lo conocía, y pues ahí le estuvimos hablando de las maravillas de México, de esta cultura, y el libro finalmente se convirtió en eso, en un arma para poder convencer a Denise Scott Brown de que estuviera con nosotros, y luego empezó un trabajo realmente que fue fantástico, de la traducción, el traductor Arquino, una persona que además este libro, sino otros, ya actualmente, por ejemplo, acabamos de traducir el de Valerio Olgiati, de Arquitectura no referencial, bueno, lo acaba de traducir Alejandro. Pero lo interesante fue ese proceso de traducción, no fue tan sencillo. Una persona, Denise no hablaba español, pero hablaba muchísimos idiomas, entre otros el italiano, y ella con sus conocimientos de italiano pues se sentía en capacidad de hacer correcciones al castellano, porque ambas eran lenguas que venían del latín. Entonces, además, ese proceso para hacer la traducción, la verdad, nos permitió conocer a una persona pues sumamente perfeccionista, detallista, se involucró hasta el último detalle, eran discusiones de palabras que a nosotros, la verdad, nos sorprendía, porque era como, pero si esta señora no habla español, ¿cómo nos viene a corregir, digamos, o a cuestionar la traducción de una palabra del inglés a un idioma que ella no habla? Y ella misma nos decía, pues es que en italiano significa esto, y entonces en castellano debe significar algo parecido, y esa no es. Eso no es lo que quería decir. Entonces, es un libro que realmente creo que pocos libros han tenido un cuidado en la traducción como este, hecho por ella, ¿eh? O sea, pues ya sin entrar en el detalle del castellano, digamos, latinoamericano o el español de España, o sea, que si decir llanta o decir, o sea, estas cosas que eran, si se quiere, ya más sutiles. Y el ejemplo perfecto es el título. O sea, el Having Words, que es como se llama el libro en inglés, digamos, la traducción inmediata de Having Words, teniendo palabras, digamos, por poner una traducción fácil, la que te haría el Google Translator, pues esa no le convencía, porque decía que el having words en inglés quería decir mucho más, que quería decir no solamente tener, sino era como un poseer, como ir armada de algo, ¿no? Entonces también fue una discusión muy grande el poder llegar a ese título, que sin duda creo que el resultado fue excelente, porque si hay alguien que después de conocerla y de verla y ver cómo trabajaba, puedes pensar que va armada, siempre armada de argumentos, de ideas, de propuestas a sus 80 años, la verdad, siempre traía armas en el mejor de los sentidos como para ponerlas sobre la mesa y discutir y combatir, es sin duda Denise Scott Brown. Entonces creo que al final el título en castellano fue bastante acertado. Pero bueno, quería empezar contándoles un poco este proceso, luego finalmente vino a México a presentar el libro. El libro, como les dije, para nosotros fue un arma, también fue esa gran excusa para poderla convencer. Hace un ratito recordábamos con Jimena esa conferencia que dio frente a 3.000 personas, que le dijimos que tenía, creo que 50 minutos y dio 2 horas, y cuando llevaba 1 hora y tanto dijo, y voy a durar 1 hora más, y el que se quiera ir, váyase, yo voy a seguir hablando. Y pues nadie se fue, la verdad, o sea, fue fascinante, no solamente poderla tener, sino poder aprender un poco de su conocimiento, ¿no? De la riqueza que hay en esas reflexiones, que yo no sé no sé, no me voy a poner melancólica a decir que antes se reflexionaba más o se trabajaba con más cuidado, pero sin duda creo que nos hace falta gente que realmente esté armada de palabras, esté armada de ideas y esté armada de reflexiones como lo está con Denise Scott Brown, o sea, y como lo estuvo durante toda la década del siglo XX, produciendo ideas que iban siempre más allá de las que la disciplina, digamos, tenía al alcance o ponía al alcance en ese momento, y además luchando, hasta como ella misma lo cuenta en el libro, con poder ser alguien por sí misma y no por ser la esposa de, o por ser
la que trabajaba con, ¿no? Entonces creo que sin duda es uno de estos personajes pues sumamente fundamentales en la construcción de la arquitectura que hoy conocemos, pero también sin duda de todo este tema de que quizás la primera, o no sé si la primera, pero entre las primeras que ha podido, pues, o que ha buscado siempre defender la posición por encima de un tema de género, ¿no? Pues sí, sabes que cuando contabas, bueno, lo del título, te lo iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo surge? Porque el título original es Having Words, y que sí, que tiene que ver con esto de tener, ¿no? De apropiarse, de usar, ¿no? Con un propósito, como tener palabras, o sea, es como tener voz, ¿no? Claro. Es como, ¿no? Propósitos, análisis, crítica, tener que decir, ¿no? Y, y claro, lo primero, mi vínculo con el libro, bueno, con Nelly Scott Brown, como creo que a todas y todos los estudiantes de arquitectura, suena al lado, ¿no? Sí, Durante la carrera suena al lado de Robert Venturi, ¿no? claro. Suena. Claro, cuando yo inicio como toda la, ya hace, va a ser 10 años que inicio con toda esta eh, investigación, pero inquietud sobre todo por saber, ¿no? Por saber qué pasa con las mujeres en general, ¿no? De por qué no están y por qué no tenemos referentes saliendo de las escuelas de arquitectura. Creo que esto es a nivel global. Me encuentro con el libro, ¿no? Esto que dicen que cuando ves cuando tenés un martillo todo lo que ves son clavos. Bueno, claro, una va, ¿no? Hay momentos en la vida que va buscando lo que va necesitando. Y cuando veo armada de palabras, a mí me resultó como una reivindicación, o sea, como, como una lucha, ¿no? Como una defensa, y como esto que decía, ¿no? De tener voz, ¿no? Y, y me pareció como de pronto un libro como sin miedo, ¿no? Pues yo aquí voy a decir o voy a poner todo lo que he dicho, ¿no? Y esto es también parte del proceso editorial, pero voy a poner todo lo que he dicho durante toda mi carrera, o todo lo que he pensado y toda la crítica. Y eso, no sé, como que me parece eh, eso, un libro sin miedo, y que también se refleja mucho con el tema de ese título, ¿no? Porque retoma, o sea, se posiciona, y eso me parece como muy valiente, ¿no? Es cuestionadora, ella es cuestionadora de por sí, ¿no? Es peleona, es peleadora, ¿no? Y bueno, no sé si, porque esto también como que me lleva como a, a otra segunda reflexión, ¿no? Que también tiene que ver con la multitarea. O recién escuchaba a Jimena que decía, ¿cómo era que decía? No me he especializado en nada, ¿no? Y creo que muchas nos sentimos como así, ¿no? Que vamos ¿no? por el mundo del vínculo con la arquitectura, con las ciudades, desde distintos sitios, de distintos lugares. Eh, y también lo decías vos, Andrea, ¿no? Con el tema de lo que hacen desde Arquine, ¿no? Que tiene que ver con generar otros espacios ¿no? Más amplios, ¿no? Para discutir, para la discusión, más diversos, ¿no? Y este libro creo que también es esto, ¿no? Porque ella es así, porque ella es multifacética,
porque ella va desde, o sea, fue una teórica excelente, fue una investigadora, fue profesora docente, o sea, estuvo en la enseñanza, fue planificadora, fue directora de planes, fue diseñadora, ¿no? Entonces, creo que acá hay como cosas que se unen y se juntan, ¿no? De esto de la diversidad. Interrumpidme, por favor, que no pasa nada Si si nos quieres, pisamos, creo. si quieres, sí puedo contar un poco cómo llegué al libro. Bueno, a mí me pasó igual en la carrera, ¿no? Como que su nombre aparecía, era de los 3 o 4 nombres de mujeres que aparecían por ahí en los libros o en, ¿no? alguna conversación. Estaba Zaha Hadid en mi época, como que era de los nombres más sonados, Alison Smithson, ¿no? Bueno, Denise Scott Brown. Y como que a mí no me quedaba muy claro cuando veías Complejidad y Contradicción, lo había escrito él, pero Learning from Las Vegas estaba ella, entonces como que no había mucha claridad, ¿no? Como que no eran cosas que se hablaran en la universidad. Y bueno, con el tiempo pues fui entendiendo su papel, pero yo llegué al libro justo en ese congreso Arquine, porque En yo el estaba inglés. no, en español. Yo en inglés no lo conocía. O sea, sabía que ella tenía textos y había leído alguno suelto por ahí, pero llegué al libro en el Congreso Arquine con esta traducción y, o sea, lo vi en la mesa y lo compré, ¿no? Sin duda, como Sí, sí, que sí. eso. Y justo su conferencia me pareció la mejor de todo el Congreso. Era quien había abordado el tema que el Congreso planteaba. No era estas conferencias de arquitectos que están mostrando sus fotos y sus proyectos, realmente reflexionaba su trabajo a partir de la historia, de conceptos filosóficos, no sé, me parecía de una riqueza increíble. Y cuando leí el libro, que ahora releyéndolo reviví esa sensación, que era estarle, me pasó también con el de Lina Bobardi, el de Escritos, que era una sensación como de que esto era una escritura femenina sobre arquitectura. O sea, que todo lo otro que yo había leído, no todo, pero que mucho de lo otro que yo había leído, que venía de voz de hombres, con intereses de hombres, y esto tenía como una sutileza femenina. Bueno, no sé cómo describirlo, pero me parecía que, por ejemplo, le da la misma importancia a hablar de un baño de mujeres a hablar de un plan urbano para salvar Nueva Orleans, ¿no? Entonces, como que sentía que ella veía en la cotidianidad distintas escalas espaciales o arquitectónicas de las que valía la pena hablar, ¿no? Yo creo que mi texto favorito del libro es el del tocador. Por alguna Es de los razón. mejores, es de los mejores. El de Planeando el Tocador, y como dices, es un texto de mujer, o sea, escrito por una mujer, escrito por alguien, una diseñadora que piensa, pero que también dice qué están haciendo. O sea, si no conocen esto, pues o lo conocen o entienden cómo trabajamos las mujeres para poder diseñar un baño, o no les va a quedar bien, o sea, no es que les va a quedar mal, pero no les va a Claro, servir, o sea. no, y ahí tiene que ver esta cosa de la experiencia también y de ser multiescalar, ¿no? Que pasa con Lina también, y que, ¿no? Que son capaces de hacer el diseño más, ¿no? Más cotidiano, ¿no? Y un plan urbanístico o territorial, ¿no? Y bueno, alguna vez me he preguntado si esto no tiene que ver, bueno, también lo que contaba Andrea ahora, con esta que me da vueltas en la cabeza porque también me siento como interpelada ahí y que tiene que ver con la transnacionalidad, ¿no? O sea, además de la condición bueno, de mujer, y se entiende, quiero explicar esto, pero tiene que ver con que eh, el tópico o no sobre que las mujeres hacemos mil cosas a la vez, que tiene, o que sobre todo aquellas que están a día de hoy encargadas de los cuidados, ¿no? Que tienen como este abanico de situaciones por resolver y que además de los cuidados te incluís o te incorporás a la educación o a los o al
o al trabajo, digamos, más formal, entonces hay más cosas, ¿no? Entonces, esta especie de cabeza ¿no? De diversificar, y la parte transnacional la traigo porque a mí me da, o sea, es un cuestionamiento que tengo de muchas arquitectas que son transnacionales, que tienen como esta mirada como extrañada de alguna manera, ¿no? No alejada, pero sí que pueden como ver desde esto que contaba Andrea, habla distintos idiomas, tiene, o sea, tiene como esta parte de adaptación, ¿no? De adaptarse y de ver desde otros lugares, como de otra manera. No sé si Sin duda, la condición de extranjero, y también me toca un poco, siempre te permite como ver desde la distancia, ¿no? O sea, siempre al final no terminas siendo de ninguna parte, aunque vivas en ese lugar, no eres de donde eres, pero si ya regresas al lugar de donde eras, pues tampoco eres de ahí, tampoco perteneces ahí. Entonces eso a veces no, sin duda, te permite pues abrir y observar de otra manera. Pero además en el caso de Denise sí creo que siempre hubo como esta manera, y lo decías tú misma, como reactiva, provocadora. Me acuerdo que alguna de las posibilidades de títulos en su momento, ahorita mencionándolo, era provocando palabras, o sea, siempre como buscando que el having, el tener, significara como mucho más, porque eso está en ella, ¿no? Esa condición casi de responder, ¿no? De estar siempre como atenta para reaccionar y para proponer. Y lo vemos también en los textos, ¿no? Creo que lo bonito también que tiene el libro es que son distintos textos de distintos tiempos. Y entonces también te permite ver cómo ella misma fue como incluso no cambiando del todo su manera de pensar, pero sí aportando dentro de esos textos los avances, digamos, o las cosas como iban cambiando. A mí dentro del libro, el de la historia de la arquitectura reciente a ojo de oruga, me parece súper bueno, porque además sí te hace un repaso así, un flash, un repaso rápido por la historia de la arquitectura moderna y los personajes así, obviamente faltan mucho si quieres y podrías criticarlo, pero es un texto que te lo lees y dices, así fueron las cosas, ¿no? Y casi de una perspectiva como de insider, o sea, como desde adentro, pero también diciendo, esto no era así, y este no era como lo pintaban, y el rol que juegan los críticos, o sea, creo que es un texto súper bueno. ¿Ese es tu preferido, Andrea? Es de mis favoritos. El de Planeando el Tocador es una joya. Creo que cualquier arquitecta que no haya leído ese texto tiene que leerlo, y sin duda es como cuando lo lees dices, wow, o sea, claro, tenía razón, y cómo a nadie se nos ocurrió antes escribir sobre que los tocadores no funcionan para las mujeres por las razones básicas y elementales que Denise plantea. O sea, ¿sí? ¿Dónde colgar la bolsa? Es que son cosas como tan básicas. Además, tiene algo muy interesante ese texto, que es que realmente te va construyendo las imágenes. Totalmente. O sea, a pesar de ser un texto pues muy simple y descriptivo, digamos cualquiera, te va haciendo escenas de baños mientras te va describiendo. Es increíble, con muy pocas palabras, cómo genera esas, no sé, situaciones poéticas en la mente. Sí, es de esos que no se te olvidan, ¿no? O sea, además es como el texto de Denise del Tocador. Este otro que yo mencionaba de la historia me parece muy bueno porque en pocas palabras también te hace como un repaso express por muchos sucesos y personajes importantes, dándote ahí como tips de cosas que sabías, de otras que no sabías. Entonces creo que el libro y ella misma también tienen esa capacidad de contar de otra manera, que no sé, no me atrevería, o no sería, no sé si calificarla como femenina, si ponerle ese, a lo mejor sí, pero también hemos leído tan poco, o existe tan poco realmente bibliografía así, sí, solo de mujeres que no sé si somos capaces de decir, pues es que así escriben las mujeres y así escriben los hombres, no lo sé, no me metería en esa yo, por el momento, pero sin duda sí tiene esa frescura. Todos estos textitos breves tienen esa frescura que te permite pues, entender sus ideas de una manera como rápida, te tocan, o sea, como bien decía Jimena, te armas las imágenes, pero a la vez que te vas armando las imágenes te estás entendiendo, te está llegándote el argumento y puedes reaccionar y crearte tus propios argumentos al respecto, que eso no es fácil para quienes escribimos, lo sabemos, o sea, a veces nos vamos y terminan siendo textos, no sé, más académicos, más... Claro, pero porque también intentamos como
buscar como la norma, y por eso hablaba de que ella también, de esa experiencia, ¿no? Desde su Sí, es experiencia, antinorma. claro, es antinorma, antiprotocolo, y en este repaso que hace ¿no? de la historia, que también para mí es de los mis preferidos, pero por donde me toca a mí, ¿no? Que es que ella tiene una parte que es la necesidad, la última parte es la necesidad de una historia revisionista. Es como, cuando, o sea, me parece, esto es del año 84, es un resumen de un texto del Architectural Record del año 84, Sí, y le da, por decir, le da crítica, caña, sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Sin necesidad, o sea, con altura y muy bien escrito, pero habla como sin, sin condicionamiento, a eso vamos, ¿no? Es Sin muy miedo, libre, creo, ¿no? creo que Sin lo que miedo, por decías, eso es un volvemos poco lo como que a decías, este... sin miedo, y porque creo que ahí se ve también su personalidad, ¿no? Y cuando lees un poco sobre su biografía, de dónde nació, dónde fue viviendo, cómo se fue formando, pues sí te la imaginas como alguien sin miedo. Y es algo que expresa el libro, que además en una época y en momentos donde, si ahorita ser mujer es complejo, antes, o sea, antes era mucho más, y estábamos mucho más invisibilizadas y todo esto, pues sin duda, si algo creo que caracteriza a Denise, tú misma lo dices, Daniela, es eso, es un libro sin miedo, ella no tiene miedo, y creo que me atrevería a decir que nunca tuvo miedo, o sea, Y además, yo creo que esta parte de no tener miedo está sustentada sobre una base de conocimiento tan grande que puede argumentar todas sus ideas así al hilo, ¿no? Como que no deja, como que no te deja pensando es que ella no sabe o es que ella no tenía esto, ¿no? Sí, son unos textos muy redondeados, como que por donde los veas, sabe de, ¿no? Su uso de palabras extranjeras, por ejemplo, ¿no? Que mete contextos que no puede meter en inglés, bueno, en la traducción en español, pero entonces usa palabras extranjeras, sabe de historia de todo tipo, sabe de geografía, sabe de política, sabe. Entonces, ese sin miedo también va como fundamentado en todo este conocimiento que ella se dedicó a tener. O sea, ¿cuántas horas no le dedicó a obtener y ¿Hola? No, no, perdimos a Jimena, ¿no? no, sí. ¿Tú estás, Daniela? ¿Me oyes? Sí, yo te escucho perfecto. Pues perdimos a Jimena. Pues sí, digo, siguiendo un poco con el tema, a mí, sin duda, de mis favoritos es este, el de la historia de la arquitectura reciente. creo que volví? Ahora sí, Hola. Jimena, estaba tratando de inventarme algo porque quedaste a mitad de tu Esto que argumento. hacen de alarga, Sí, alarga, y yo, ¿no? Que te hacen por alárgalo, detrás. y que para que no quede el silencio, Está bien a larga, ya no sé en qué no, estaba. ¿dónde te quedaste? No sé, No, en dónde terminé. en que la, su, su desenfado o su irreverencia a la hora de escribir y de decir, lo que decías era esto, tiene que ver con, bueno, tiene que ver, va acompañado de un gran conocimiento. Conocimiento. ¿No? Sí, sí. Gran conocimiento. Y Sí, a que, mí, no, ¿no? sí, Que muchas veces ves a estos arquitectos, ¿no? Hablando o escribiendo con mucho desenfado también, pero no se más ve, vacío, ¿no? está vacío. Que creo que por eso me gustó tanto su conferencia en Arquine, ¿no? Porque realmente se veía ese contenido. Eh, También es como una pena porque que seguimos perpetuando, ¿no? De una cosa que es muy del siglo XX también, que tiene que ver con esto primero que hablábamos, de lo diverso, del, de los espacios de discusión, ¿no? Del abanico de posibilidades que da esta disciplina, ¿no? Y que claro, cómo seguimos haciendo eh, que
que el objeto arquitectónico, ¿no? Sea como parece que es la arquitectura al final, ¿no? O sea, que si no es un hecho arquitectónico concreto, no es arquitectura, ¿no? Cuando está como más que claro que el pensamiento, la crítica, la teoría, además de otras áreas de la arquitectura, como puede ser el diseño, o como ella misma dice, ¿no? El del diseño de interiores, nunca estuvieron o nunca fueron hegemónicos, digamos, ¿no? Entonces, si seguimos creyendo, o si en las escuelas de arquitectura seguimos pensando que el proyecto arquitectónico es la única manera de hacer arquitectura, ¿no? Empieza a pasar que todas, incluso la enseñanza está, o sea, ver que Aprendiendo de Las Vegas viene del proyecto de investigación y de enseñanza, ¿no? Entonces, Sí, creo incluso que ella pone sobre la mesa todo esto en este libro, de esto, la arquitectura es mucho más, Es ¿no? mucho más que el diseño, ¿no? Que el objeto, ¿no? Del objeto, exacto. incluso cuántos edificios suyos menciona en el libro, ¿no? Creo que son 2 o 3 que aparecen por ahí. O sea, es muy arquitectónico el libro y se mencionan muy pocos edificios, ¿no? Y ella misma incluso dice que la manera de trabajar en el despacho y tal, pues que ella se metía más en los planes urbanos, o sea, que ella era más, no lo dice con esas palabras, pero que su escala o su trabajo y sus intereses estaban más siempre en temas de planeación, que en temas propiamente del diseño del objeto, y es algo que sí menciona, pero también hace reflexiones interesantes, por ejemplo, sobre la relación de la arquitectura y el diseño urbano con la planeación y con la sociología incluso, ¿no? Como dice que pues los arquitectos vemos como con desdén todo este tema de la sociología o la planeación, pero que los sociólogos ni sabemos ni saben que existimos, o sea, algo así como son totalmente ausentes a lo que puede llegar a aportar un arquitecto. Y entonces hace, por ejemplo, también una referencia de que pues, hay jóvenes que igual y se involucran en temas sociales, pero jóvenes arquitectos que terminan involucrándose en diseño o en temas más urbanos y sociales, pero entonces se alejan totalmente de la arquitectura y casi que se convierten en esa otra cosa en la que son, no sé, activistas, sociólogos, pero dejan y rechazan la arquitectura. Entonces es interesante también como esas cosas que además hace mucho tiempo, que son temas que ahora nos parecerían contemporáneos, de moda, etcétera, pero que ella ya tocaba desde hace muchos años, décadas, y empieza a decir, no, espérense, o sea, está bien ser arquitecto, o sea, no es que está mal ser arquitecto y ahora nos vamos a ir todos a trabajar en la comunidad y convertirnos en otra cosa, o sea, lo importante es poder, pues trabajar juntos y entender la virtud de la planeación, la virtud de la sociología y la virtud de la No, arquitectura. bueno, y eso tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? Que también escasea en las escuelas, ¿no? De entender que es fundamental la geografía, que es fundamental el paisaje, que es fundamental la antropología, que es fundamental la sociología, ¿no? Entonces, al final, no, y me acordaba ahora de uno de los capítulos, que también está muy bueno. A ver si lo encuentro. Cuando habla de palabras sobre arquitectura, ¿no? Ay, sí, La me encanta. importancia, ese es súper bonito, porque la importancia de ponerle palabras a la arquitectura. Podemos capaz que después leer un parrafito de algunas cuestiones, ¿no? A mí ese Porque me... Ah, no, perdón. no, que esto, el nexo, que ella va haciendo los nexos con las diferentes formas de entender la arquitectura, Sí. formas de actuación en la arquitectura, ¿no? A mí me parece muy bonito ese texto. Yo que he intentado escribir sobre arquitectura y siempre, ahora tengo un proyecto de la ciudad y la literatura, por ejemplo. Como que esa conexión siempre me ha parecido muy interesante, el de las palabras. Me gusta mucho en ese texto cuando dice que quien puede escribir puede diseñar o quien puede diseñar puede escribir. Y pienso mucho en mis estudiantes, cómo a veces están tan alejados de las palabras que no encuentran la manera de expresar
lo que quieren lograr con un proyecto que están proponiendo. Y que yo los veo y digo, es que si pudieras sintetizar esto en 5 frases, quedaría clarísimo, ¿no? Pero hay como una desconexión en la escuela de arquitectura de las palabras y de la escritura, ¿no? O sea, como que nos dicen que tenemos que leer y nos dan un Kenneth Frampton o un, no sé, pero en realidad no hay una conexión con el lenguaje en la el que enseñanza. no aparecen mujeres. En el Claro. libro. Sí. Bueno, sí aparecen, pero es eso. Sí. Bueno, de Lisa en el libro, a la única que rescata es a esta Ada Louise Huxtable, siempre me cuesta su nombre, dice que es la única crítica de arquitectura que cuidó muy bien el momento de dar los créditos a ella y cuando hacía referencias a ella. A los demás críticos los los destroza, y a mí es que, claro, es que un poco yo lo hago en mi tesis, así, sin prejuicio ninguno, y me encantó, cuando habla de Gideon, me encanta, porque o sea, me encontré ahí en una opinión igual, ¿no? No sé cómo lo califica, pero bueno. Nada, quería Volviendo un poco a esto de las palabras y de las este palabras. texto, hay una parte bonita en la que creo que al principio del texto que Denise dice que Bob y ella escriben para poner en claro sus ideas. O sea, creo que por ahí hay que empezar. O sea, escribir no es un acto de tratar de sobreintelectualizar lo que hacemos como arquitectos, si hacemos proyectos o si hacemos otras cosas. O sea, es eso, es trabajar con la intención de poner en claro tus pensamientos, tus ideas, y a lo mejor lo que escribes no es para, o sea, no necesariamente tienes que escribir pensando que eso se va a publicar o se va a convertir en un libro o te lo va a publicar X medio, sino realmente, o sea, al partir de esa idea de que escribo para poner, o escribimos, ahí lo menciono en plural, para poner en claro nuestras ideas, me parece que es la esencia, o sea, así como Para decía Jimena. pensar, pero aparte de eso es como una dialéctica entre el dibujo, o sea, entre el proyecto y la gráfica y las palabras, Las palabras. y cómo piensa alrededor, cómo se piensa alrededor de eso y cómo se critica. Lo leo por si hay gente que le interese. Sí, claro, claro. Es súper, bueno, leo solo ese párrafo que nombrabas. Sí, sí. Dice, Bob y yo escribimos principalmente para poner en claro nuestras ideas. En tanto que hacedores y ejecutores hemos llegado a una troika entre ver y aprender. Perdón, entre ver, aprender, escribir, teorizar y diseñar, construir. Saltamos entre ellas sin un orden particular y requerimos de las tres para producir nuestro trabajo. Creemos que una nueva arquitectura necesita de palabras que la ayuden. Siendo el ensayo fotográfico nuestro medio preferido, poner por escrito una idea nos ayuda a entenderla, a usarla y eventualmente a pasar a la siguiente. No obstante, la escritura arquitectónica también sirve para describir, dirigir y explicar proyectos, para expresar una visión crítica y generar polémica. Hablando. Me encanta el generar polémica, ¿no? No lo podía dejar fuera. Es maravilloso. No lo podía dejar fuera y creo que cada vez nos hace más falta, ¿no? Porque pues actualmente también para quienes escriben o quienes en general, pero cualquier cosa que digas, y creo que con las redes sociales también eso se ha exacerbado, cualquier cosa que digas más que generar polémica se usa en tu contra, ¿no? O sea, hay como esta tendencia a que la crítica es necesariamente algo negativo, creo que cada vez se ve más así y por eso digo que las redes sociales lo han llevado a un punto casi que extremo. Claro, porque también se produce como una confusión entre crítica y opinión. Exactamente. Sí, exactamente. Cada vez, o sea, creo que tendríamos que reivindicar ese papel, digamos, de la crítica como algo constructivo, como algo realmente que aporta. Digo, y que tendríamos que reivindicarlo no solo los que
los que hacemos el intento de escribir generando cierta crítica, sino también quienes lo reciben, ¿no? Que no necesariamente piensen que es una opinión negativa sobre algo, un texto que puede no estar de acuerdo con ciertas tendencias o ciertos proyectos. Creo que en general también se ha perdido un poco eso, como el valor de la polémica, ¿no? Y un poco retomando con esa última frase que leías de Denise, o sea, entender dónde está el valor realmente de la polémica, que el abrir esos espacios de discusión y de reflexión, de opiniones que encontradas realmente es estar construyendo algo, y no necesariamente es estar, pues hablando mal de eso, ¿no? O sea, en el Sí. sentido más peyorativo, más negativo que pueda haber. Sí. Y creo que ella deja claro esto que dices, Andrea, en el epílogo, que me parece súper bonito porque hace esta revisión hacia atrás de sus textos, ¿no? Y cómo tal vez algunas cosas han cambiado. Eso, imagínense poder hacer eso a los 80 años, qué delicia, ¿no? Pero ella cierra el epílogo con la frase, la idea es ayudar a que la arquitectura esté bien preparada para el futuro, ¿no? O sea, como que para mí esto muestra que lo que esto busca es aclarar sus ideas, pero también dejar un legado, comunicar algo que sea para bien a futuro, ¿no? Se me hace muy Y bonito. no es súper bonito, y aparte no es casualidad de que el último texto, eh, que tiene que ver sobre, bueno, de palabras sobre arquitectura y que viene de la necesidad de una revisión de la historia, ella todo el tiempo habla de la necesidad de revisar para construir hacia adelante, ¿no? Para entender nuestro presente y construir hacia adelante. Y Yo creo que otro detalle esto, interesante... Ah, perdón, no sigue, sigue. no, nada, esto que termina también diciendo que interpretar el pasado ayuda a encontrar una dirección, ¿no? Y habla de ese futuro, entonces después eso se enlaza con lo del epílogo. Es que parece que no, pero son textos que son de distintos años y que Se hilvanan de conectan. una manera magistral. Sí, con lo del epílogo y con otro detalle que quizás pasa desapercibido, pero creo que es interesante. Ella no quiso que el libro tuviera bibliografía como tal, sino que al final habla, y es un capítulo que se llama Lecturas Relacionadas. O sea, creo que ahí también te deja ver un poco el personaje que está detrás de este libro. Y incluso le hace una introducción a esas lecturas relacionadas diciendo, a ver, estas lecturas han formado mi pensamiento, o sea, no es bibliografía, o sea, libro, año, editorial, página 52 o de la 110 a la 118. No, es realmente pues lecturas en sí mismas que han llegado a fortalecer su pensamiento y que le han permitido construir todo esto que ella escribe. Entonces creo que es un detalle sumamente rico el cambiar ese tipo de cosas casi sutilmente, no es bibliografía o referencia, sino lecturas que en sí mismas me ayudaron a construir lo que hoy soy. Entonces, para mí... no había reparado en eso, que es de verdad Sí. precioso. Y que además son cosas muy distintas. Bueno, hay mucho de planning, ¿no? De planeación urbana, pero pues como va apareciendo en todo el libro, sus referencias son súper amplias, ¿no? No se queda en la arquitectura, están escritores, arte, ciencia, ¿no? Cita muchos autores científicos que muestran también Y esta poetas manera, también. poetas, sí. Cita varias veces a Tom Wolfe, que a mí me encanta, que es este escritor gringo. Pero creo que muestra también esta manera de ver el mundo en capas y en complejidad, ¿no? Como que no puedes solo leer libros de arquitectura. O sea, casi que ni tiene libros de arquitectura ahí sugeridos, ¿no? Como que sí es bien Y siempre está, y importante. todo el tiempo está hablando de arquitectura. Y todo el tiempo, pero muestra que la arquitectura es Exacto. mucho más que hablar de un detalle constructivo, que puede ser bellísimo hablar de un detalle constructivo, pero hay mucho más complejidad que uno tiene que entender para poder hacer arquitectura o entenderla o estudiarla, ¿no? Y me parece... Otra de las cosas que no sé qué les parece ese capítulo, pero que es un texto que viene de Room at the Top, sexismo y Star System en la arquitectura,
que es del 89. O sea, es del 89, o sea, el neoliberalismo estaba expandiéndose. Está sin audio, Andrea. Sí, en su Ahora. apogeo, iba a decir. En su apogeo, y la ola feminista, digamos, de los 70 ya había hecho su vuelta abajo, ¿no? Y hace este texto donde habla del Star System con una impertinencia, que no es un mal término, es un término precioso, no sé. Sí, una impertinencia, pero también con historias muy fuertes de cosas que vivió, no sé, esta llamada de creo que era el decano o alguien de la escuela, donde todos daban clase y dice, no, pues es que solo es una cena para hombres sin esposas, y es como, pues, trabajo contigo, doy clases contigo, vas a hablar de un tema que me interesa, y me dices que no porque soy esposa de, o sea, era como... Sí, por eso hablo como la impertinencia de, venga, yo escribo sobre esto, yo molesto, o sea, ¿te molesta? No pasa nada, te voy a molestar porque es lo que me ha pasado y es lo que creo, ¿no? Sin embargo, bueno, sí, sigue, Jimena. No, que es gracioso como en el epílogo dice que al que mencionó en ese texto con QP es Philip Johnson, ¿no? Como que ya lo expone al final de ya me vale, tengo 80 años. Claro. Ya, no me importa nada, pinche Philip Johnson. Sí. No, y ahí también creo, digo, pero si algo logró en todos estos años es realmente que a pesar de todo eso, su nombre sí estuviera, ¿no? O sea, por esa irreverencia, como decías, por ese ir siempre armada, por esa condición reactiva en el mejor de los sentidos, pues al final reivindicando un poco, bueno, reivindicando nada, pero quiero decir, dentro del siglo XX es de los nombres que sí te sabes, o sea, que sí te suenan, y creo que ahí también hay una lucha, o sea, te das cuenta de su lucha, ¿no? O sea, que si no hubiese Jimena, sido pero eso, suena mucho menos. Suena mucho menos. Claro que mucho menos que su esposo. Venturi. Pero precisamente por eso, que te suene un poquito, creo que hay que darle aún más valor a ella, porque o sea, claro. Simplemente eso es la mejor señal o la mejor prueba que podemos tener de cuánto luchó, de cuánto escribió, de cuánto peleó, de cuánto se quejó, porque sí, pudo haber quedado en una situación de, bueno, ya da igual, así pasan las cosas, no pasa nada, o ya me acostumbré, y creo que nunca se resignó. Y hablando de luchar, mira, saqué un texto que está bueno, si lo encuentro, ¿no? Sí, es que creo que prueba de eso es que nunca descansó para exigir lo que le correspondía. Sí. Claro. Sí, incluso era reconocida antes que Lina Bobardi, ¿no? Que se empezó a reconocer hasta finales del siglo XX en realidad. Tal vez porque era latinoamericana, ¿no? Otro tipo de... Bueno, italiana, pero sí, pero... Bueno, pero su trabajo fue en Brasil. Sí. No, hablando de esto, ¿no? De que nunca bajó los brazos, o siempre estuvo reivindicando su sitio. Pero el texto, por ejemplo, de Aprendiendo de Las Vegas, si en mi generación preguntabas quién lo había escrito, sí, Venturi. Y entonces, cuando yo hablo de la volatilidad de los discursos, ¿no? De las mujeres o sobre las mujeres, me refiero a cómo aparecen y desaparecen en el tiempo. Y esto tiene mucho que ver con una responsabilidad editorial también. Y entonces hablo del caso paradigmático de esta coautoría de Dennis Scott Brown y de Stevie Senow, que claro, que ellos aparecen en la primera edición, claramente, del 68 de Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Y claro, que hablamos de Aprendiendo de Las Vegas, pues sabemos que ha sido un texto súper influyente, ¿no?
Y entonces, en el prólogo de la edición del 77, ¿no? Ella hace una aclaración. En el prólogo de la edición, o sea, el libro se editó en el 68 y en la edición del 77, ella habla de esto, porque los habían quitado, ¿no? Entonces dice, la nota de Robert Venturi sobre la autoría de la primera edición, que era una nota de Venturi, ¿no? Con su reconocimiento de coautores y colaboradores, fue virtualmente ignorada por casi todos los que reseñaron el libro. Los resentimientos personales ante el caballeroso tratamiento a mi aportación y las atribuciones que en general han hecho arquitectos y periodistas, me llevaron a analizar la estructura social de la profesión, su dominación por machos de la clase alta y el énfasis de sus miembros en el Star System arquitectónico. El resultado, ¿no? Es el artículo este de sexismo y Star System en la arquitectura, ¿no? Como la primera, o sea, y ahí ella va como... Pues sí, y nunca cayó. O sea, cuando no conocía a México, y eso nos lo contó ella misma, porque no le dio la gana de venir, porque dijo por molesta, porque le entregaban el premio solo a Venturi por una serie de logros que habían sido en conjunto. No porque él mismo no tuviera el mérito, sino porque los logros que se mencionan por los que él recibe el Pritzker, pues en gran parte habían sido con ella. Y por eso no viene a México en el 91, y en el momento en el que también le decíamos que viniera, que era su oportunidad de reivindicarse y conocer México y disfrutarlo, no estaba muy segura. O sea, siempre tuvo como esa reacción, pero también ese valor para quejarse, para oponerse y para no acompañar a su esposo, finalmente. O sea, estamos hablando todavía de momentos en los que ¿por qué no acompañarías a tu esposo más allá de cualquier detalle a recibir el premio más importante? Pues no, porque ella, pues era ella ante todo, ¿no? Y creo que ese es el gran valor o uno de los grandes reconocimientos y agradecimientos que le tenemos que dar, que en la segunda edición del libro pues haga esa nota y lo aclare y diga, a ver, gente, esto no era así y hay que hacer esta aclaración, y que cuando le van a dar un premio al otro, pues yo no voy, porque me lo tienes que dar a mí también. Y de hecho fue algo que estando aquí... Es brutal, porque el texto del 68, ella escribe, ella es consciente de esta situación, de que es borrada en el 77. Estamos hablando de que el premio es del 15 años 91. Después. O sea, es que, y de ahí en medio le deben haber pasado muchas cosas. Mil cosas. Y llama la entre otras las invitaciones de Coupe. Sí. Yo me pregunto, Venturi, ¿qué habrá pensado? ¿No? Como que me pregunto por qué no, o sea, no sé si uno se atrevería a rechazar el Pritzker por eso, pero sí me lo pregunto, ¿no? Como que habrá pensado, ¿cuál habrá sido la conversación entre ellos sobre... Bueno, tremendo. Él hace una aclaración y dice que el premio es de ella también. Sí, pero... Ahí ya podemos entrar en, no sé, lo mismo se suponía que hacía Alvaralto o Mackintosh, que ¿no? trataban de darle su lugar. Con Margaret McDonald, que aparte ella también la nombra, igual, ¿no? O sea, le dan su lugar, pero el sistema... sí, es mucho más complejo. Sí. El sistema editorial, el sistema de premiaturas, como en este caso, la necesidad del individuo, el héroe, la individualidad además, ¿no? Porque acá hay todo otro tema que tiene que ver con la dificultad que existe para reconocer que la arquitectura es un trabajo en equipo. Colaborativo. Sí. Colaborativo. Eso sí, es como básico. Entonces, esta necesidad del héroe, ¿no? De Le Corbusier, de Mies, Sí, pero a mí me llama la atención cómo hay parejas en este mundo de la arquitectura y el diseño que sí han sobrevivido como pareja, ¿no? Como los Smithson. Claro, pero yo creo que son los Sims, ¿no? Sí, pero... Son muy pocos. Sí, pero los Sims sobreviven, pero también tienen sus cuestiones. Sí, porque pero en los libros sobreviven como pareja, ¿no? Los Smithson también.
Sí, los Sims sí, y los Smithson, los Smithson también. Creo que son los únicos. Son los, bueno, no sé si hay más, pero los que yo Creo que ubico más por los lo menos. Smithson que los Sims, porque Sí. de hecho Esther McCoy ha escrito, se ha tenido que disculpar porque ella ha hecho trabajos de artículos para los Sims, por ejemplo, donde los nombra a los dos y hay decisiones editoriales que Que los eliminan o que borran ¿no? a la... No sé tu micrófono. cómo sería la relación o la conversación de Bob y Denise en ese momento y posteriores, porque seguro fue una conversación recurrente y no fue solamente esa ocasión en la que tuvieron que pensar o repensar, bueno, pues si es de los dos, ¿por qué solo a ti? ¿Por qué te mencionan a ti? O sea, seguro fue un tema común en casa. Pero sin duda creo que parte para que sobrevivan como pareja, lo que decía Jimena, no sé, los Smithson o los Sims, cada uno con sus diferencias y seguramente pues aciertos o no, creo que influye mucho pues obviamente el tratamiento que le dé pues al final la pareja hombre, la favorecida, ¿no? Entonces igual ya había, y estoy ahora sí que inventando totalmente, pero creo El chisme. Estamos exacto, charlando, estamos inventando el chisme, pero el chisme es muy importante en la arquitectura. totalmente, Es sí, fundamental, porque a veces, o sea, el chisme, porque a veces las situaciones particulares de las personitas, como personas, claro, explican, ¿no? totalmente, las reacciones, Muchas omisiones, o por qué esta señora tiene 10 años de su vida que no hizo nada, por ejemplo, claro. porque le pasaron cosas, ¿no? Entonces, no sé, estoy pensando Sí, en Anting ahora mismo, pero... sí, creo que igual es un tema de convicción, igual los Smithson decidieron llamarse los Smithson, o sea, y casi era una marca, ¿no? Entonces eso ayuda, eso ayuda a los personajes que construyes y finalmente creo que también Denise y Robert Venturi ya se conocen cuando ambos tenían una carrera hecha cada uno como individual y pues así bien trabajaban juntos y era un despacho en equipo, también trataron o mantuvieron pues esa idea de seguir siendo cada uno el que, como repartirse las tareas. No, no sé, un poco creo que que influye Es probable. en el que de repente sí conozcamos los Smithson como plural, el trabajo de ellos en conjunto y casi que no lo puedes dividir, pero sí puedes dividir qué hizo Denise dentro del despacho y qué hizo Bob, porque ellos mismos lo separan, o sea, y lo lees y ellos mismos aclaran, Bob hacía esto, se encargaba de esto otro, yo me encargaba de esto otro. Entonces, Porque Sí, Beatriz incluso si te Colomina metes, tiene un artículo que lo deben de conocer, que se llama Coupling, que habla sobre esto y sobre los Smithson. Y esto porque estamos hablando de parejas sentimentales, ¿no? Pero aquellas parejas de asociados y asociadas, ¿no? Como Lily Reich con Mies, ese es más complejo. ese es brutal. bueno, pero que al final son... Bueno, no es más sé, complejo porque en esos casos creo que sí se borró del todo, bueno, creo no, la historia borró del todo a Lily Reich o a... Sí, Y actualmente es cuando podríamos decir que se está rescatando, ¿no? sí. sí. Pues no sé si por aquí Jimena nos dice que podemos ir cerrando. No sé, Jimena, si tú quieres decir algo o cerramos. Nosotros, yo digo, quería aprovechar, así agregar que el libro está agotado, pero que si alguien que nos escucha está interesado, nos puede escribir un correo. Me pueden escribir un correo directamente a andrea@arquino.com y tenemos unas 10 copias por allí Córranle. que si les interesan, pues podríamos hacerles llegar sin problema, la verdad. Nos encantaría pues reimprimirlo, ya veremos, pero sin duda es un libro sumamente importante, yo diría que en la historia de la arquitectura en general, ¿no? Para contar la historia de la arquitectura, creo que es un libro que permite, que se mete además en temas y en cosas que ningún otro libro lo hace o ningún otro crítico o ninguna otra reflexión, ¿no? Sí, pues yo justo iba a recomendar eso, porque para el club de lectura estuvimos tratando de conseguirlo y ha sido un poco difícil, entonces
aprovechar la oferta que hace Andrea de estos 10 libros que encontraron por ahí en la bodega para quien no haya podido conseguirlo. Entonces está buenísimo. Y no, nada, a Daniela y a Jimena, no sé si tengan como alguna otra idea para cerrar. Ha estado buenísima la plática, hasta el chisme y todo. Una pena que no se haya podido transmitir en vivo, pero bueno, lo estamos grabando y seguro lo vamos a retransmitir el lunes o algún día de la semana, pero bueno, ahí creo que no nos fue tan mal y ya. Ximena, tengo una pregunta para Andrea. Ella te habló, ella ha hablado de los feminismos y del sexismo. Mire, Y cuando tuviste la oportunidad de estar con ella, no, sobre el poder, el techo de cristal, porque ella ha escrito cosas sobre eso. la verdad, así como decirte que habló del tema del feminismo o el sexismo como tal, no, creo que más bien es algo que está implícito en todo su discurso, o sea, es decir, no recuerdo, a ver, que haya sido como un tema específico, pero sí en todo momento pues, reivindicaba el hecho de, o sea, de que como mujer le costó mucho, o sea, y de la importancia de reconocer su parte, sus derechos, o sea, sí nos contó estas anécdotas de por qué no había venido a México en su momento y que le tenía ahí medio sentimientos encontrados con el hecho de venir a México, o comentamos, por ejemplo, si la portada del libro debía ser rosada, ¿no? O sea, era como, sí llegó a ser un tema de que en algún momento hasta le incomodaba, ¿no? O sea, recuerdo como, bueno, rosa, porque claro, soy mujer, el rosa, o sea, pero por otra parte también reivindicaba, bueno, sí, soy mujer, me gusta el rosa, de hecho, recuerdo cuando vino, gran parte de su outfit era siempre como blanquitos, rosas, que no sé si es un tema, o sea, no sé si es un tema de campaña, digamos, de que esté haciendo ahí como beligera, como en activismo a ciertos temas. Creo que simplemente al final le gustaban y ya, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que está tan implícito en ella. Claro, es como muy consciente todo el tiempo Es de muy eso, ¿no? consciente todo el tiempo de su condición, de cómo siempre fue excluida, ignorada, invisibilizada, estas palabras que usamos ahora, y por lo tanto es algo que casi que en todo su discurso siempre está muy presente, pero no necesariamente porque ande con la bandera de soy feminista o soy... No, porque me estaba acordando de un texto que ella escribió, de un párrafo que ella escribió en el 2013, creo que en la Arquitectura del Récord, sobre el techo de cristal, ¿no? Entonces que le hablaba a las mujeres jóvenes y les decía que tuvieran conciencia feminista, porque si no, como que les iba a llegar el techo de cristal, y si no sabían, y si no aprendían o no leían sobre feminismo, las iba a destrozar, ¿no? Como para entender la situación en la que se tenían que ubicar, ¿no? Y Sí, por eso nada, tenía curiosidad por saber si... Yo creo que ella es de Creo, estas feministas perdón. por acción, ¿no? O sea, tú ves su Ya, vida, ves su trabajo, ves, y no se necesita poner la bandera, ¿no? Como que su acción lo es todo, ¿no? Y creo que esa es una manera, pues es un camino alternativo de ser feminista, ¿no? no, bueno, el texto es muy, o sea, el texto, lo que escribe es muy, muy concreto, entonces por eso pensé que quizá habla de ello. sí, no, como te digo, no recuerdo que sea como, que lo haya planteado como tal desde esa perspectiva, es más algo que viene, o sea, la defensa de la mujer dentro del papel de la mujer en todos los sentidos, no solo en la arquitectura, sino en todas las acciones y en todos los campos, creo que es algo de lo cual ella es muy consciente y con lo cual se mueve, ¿no? Y trabaja constantemente. Sí, sí, y aparte lo ha teorizado desde, ya vimos, desde los 80, ¿no? Sí, y antes, o sea, sí es Sí. algo que ha estado muy presente en ella en todo momento. Yo, yo tal vez que me gustaría cerrar recomendando que exploren la página de internet de venturyscottbrown.org, porque ahora hay un nuevo Venturi Scott Brown, que es como un crecimiento de la empresa, pero donde están ellos dos. Y es muy interesante porque vienen todos los proyectos, entonces uno puede ver también ¿no? la obra construida, pero en la parte de bibliografía vienen textos sobre ellos y que ellos escribieron.
y vienen unos PDFs donde están enlistados todos los textos de Robert Venturi, todos los textos que escribieron juntos, todos los textos de ella. Escribió Y ella. que escribió ella, o sea, vienen por separado. Es la cita bibliográfica, o habría que buscarlos, pero son cuartillas y cuartillas de textos, o sea, de fichas bibliográficas, y creo que si a uno le interesa profundizar en el pensamiento de ella, de él, de ellos como pareja, pues es un camino que se podría seguir, ¿no? Además de que le escriban a Andrea y consigan el libro porque está buenísimo. Hay que reeditarlo, Andrea. Y Sí, yo sí, sí. creo que para cerrar, a mí me gustaría preguntarles a como ustedes, mujeres en el mundo de la arquitectura, si creen que ha cambiado algo desde que Denise Scott Brown escribió estos textos, o cómo viven también justo esta relación entre género, arquitectura, género y ciudad, género y planeación urbana. En el diseño del tocador no ha cambiado nada. Creo que estamos todavía verdes en cuanto al cambio que debería de existir, y que pues nos toca a nosotras, si bien podemos decir que hoy se oyen más nombres, se conocen más mujeres, el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Daniela con blogs como Un día una arquitecta, pues obviamente es fundamental, y como ese otros que también están, el tuyo mismo, haciendo estas pláticas, pues están ayudando a visibilizar pues estas prácticas, estos nombres, estos personajes y otros. Creo que todavía estamos muy lejos de tener esa igualdad o esas condiciones parejas que realmente deberían de ser. Y en el diseño del tocador no hemos avanzado nada. Yo también estoy de acuerdo, yo creo que falta mucho todavía, muchísimo. Y que todos los esfuerzos y que durante estas últimas décadas se vienen haciendo, ahora con las más media y con las redes y las redes de mujeres y hombres que nos encontramos para debatir estos temas, pero anteriormente, cuando empiezan a surgir como biografías concretas de mujeres arquitectas, ¿no? Capaz las más conocidas son Eileen Gray, o Charlotte Perriand, o Lily Wright, ¿no? Que quedan infinitas por conocer. Hay un punto que esto es como una preocupación personal y que tiene que ver con que no se consolidan. Si en las escuelas de arquitectura no usamos, porque un día una arquitecta es un insumo desde el cual poder buscar más cosas, tirar para conseguir más información, etc. Pero si desde la enseñanza, porque ¿cuál es el problema? El problema es que no hay referentes femeninos, seguimos sin referentes. Entonces, seguimos igual que en los 90. Entonces, si no hay cátedras o currículas en las escuelas que incorporen estas nuevas biografías, no puede ser que sigamos basándonos en libros de teoría e historia de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá porque me toca un poco más de cerca con mi investigación, ¿no? Del siglo XX, donde aparecen, entonces se incluye el nombre o una obra y después vuelve a desaparecer, ¿no? Hay un tema con la memoria ahí que hay que sedimentar, no sé cómo explicarlo, y que falta, ¿no? En lo urbano también, ¿no? La perspectiva desde otras experiencias también, que no siga siendo la experiencia universal hegemónica, ¿no? Que al final una minoría. Sí, yo coincido también en que pues falta muchísimo camino. Probablemente sí ha habido avances, ¿no? Tal vez esta charla ya es un avance, ¿no? Como que yo creo que ha habido avances, pero sí falta mucho, sobre todo, o sea, por ejemplo, yo podría decir que yo siento que yo he podido hacer, ¿no? Medio inventar mis propias cosas, seguir un camino que más o menos, ¿no? Pero la gente, por ejemplo, en México del interior de la República, o sea, cuando me ha tocado ir a dar conferencias a, no sé, Puebla o Guadalajara,
o, ¿no? También depende mucho de universidad privada, universidad pública, ¿no? Las estudiantes que están tal vez, que vienen de otros contextos, que han sido menos privilegiados, tienen una visión de lo que ellas pueden hacer como arquitectas muy limitada, porque justamente no hay referentes, tal vez se mueven en ambientes un poco más dominados por el hombre, de lo que puede ser en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que hay mucha diferencia también en cuestión de privilegio socioeconómico que afecta. O sea, yo creo que mientras el mundo siga plagado de esta situación, la arquitectura va a estar plagada de esta situación porque es una disciplina muy entrelazada con las maneras de vivir y de pensar y de actuar. Entonces, pues es difícil salirse, o sea, que la arquitectura vaya en paralelo reivindicando a la mujer, ¿no? Como que suena difícil. Y también me parece muy importante que empieza a haber referentes, tal vez, como menciona Daniela, que poco a poco, ¿no? Se empieza a ver algunos nombres y así, pero se sigue planteando esta idea de la estrella. Entonces ya no es la estrella hombre, ahora es la estrella mujer, inalcanzable, porque por sus condiciones es una en el mundo. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar yo a esa mujer, no? Entonces, creo que no es solo reivindicar el papel de la mujer, sino cuestionar cuáles son los objetivos de vida. O sea, realmente es esta fama y premios y conferencias internacionales lo que queremos en el mundo de la arquitectura. Realmente queremos hacer esos grandes edificios. No sé, tal vez sí, ¿no? Claro, Pero no, pero los edificios estos grandes que nos preparan para hacer lo que no vamos a hacer, porque de esos van a ser 100. exacto. O sea, Sí. ¿sabes? Y Entonces creo sí, que la invisibilización no solamente es de las mujeres, es de otras formas, que era lo que hablamos al principio y cerramos con esta misma cuestión, ¿no? Otras formas de entender y de hacer arquitectura que no es el objeto arquitectónico. que además en un momento de crisis climática y económica, pues también, ¿no? Se suma a esta pregunta. Pues muchísimas gracias. Justo lo que dicen, creo que este espacio para nosotros también es importante por eso, ¿no? Porque visibiliza no solo a las arquitectas o urbanistas escribiendo estos libros, sino a nosotras que estamos pensando y reflexionando en torno a ellos, ¿no? O incluso editando y tratando de visibilizarlos por varios frentes. Entonces, pues muchísimas gracias. Estuvo interesantísima la plática. Siempre me cuesta mucho trabajo tener que ser yo la que detiene la conversación porque está en el punto más álgido y más interesante. Pero bueno, no quiero quitarles más tiempo y más bien agradecerles por su disposición y otra vez una disculpa por el tema de la transmisión. En cuanto esté listo en nuestro canal de YouTube, se las compartimos. Y bueno, también recordar que Jimena nos cedió una reseña por ahí que ya había escrito sobre Denise Scott Brown, que vamos a estar publicando en la página web de leerlaciudad.com. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Nos Muchísimas gracias. Qué gusto verlas. Y gracias a chicas. Muchas gracias. Gracias. Placer verlas. Bye. Chao. Chao.